Hola chicos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. He estado recibiendo aquí en mi canal El Enfoque Criminológico algunos mensajes que me piden que hable acerca de lo que corresponde a la parte más clínica y lo que corresponde también a cómo pueden desarrollar una entrevista criminológica. A todas esas personas que se tomaron el tiempo de antemano, muchísimas gracias y espero que esta información de antemano les pueda servir un poquito. Primero, empiezo por darles la fuente bibliográfica que considero ustedes puedan tener de consulta para este tema, el cual ya lo habíamos mencionado hace tiempo. Este libro que se titula Psiquiatría para criminólogos y criminología para psiquiatras. Muy importante, es de la editorial Trillas y empiezo por decir que el autor es Ada Patricia Mendoza, ¿sí? Totalmente al alcance. Y ella me sirve un poquito para poder recapitular esta información que tanto requieres. Independientemente de que sea un libro excelente y de consulta, nos habla en uno de sus capítulos acerca de la entrevista criminológica. Y por la parte práctica, déjame te la comento un poquito. Tú como criminólogo, para que en un momento determinado puedas llegar a la pauta de hacer un diagnóstico, un pronóstico y un tratamiento, que eso es lo que se enfoca a la parte clínica, primero tienes que realizar esto denominado entrevista criminológica, donde tú podrás estar directamente interactuando con la persona que realizó una conducta específica antisocial. Siempre les digo a mis estudiantes que en algunos lugares, cuando ya eres servidor público, ya hay un formato establecido directamente acerca de cómo debes de realizar la entrevista. Estos formatos ya fueron sometidos a una validez por parte de la institución y consideraron de acuerdo a las áreas específicas que estas tienen las preguntas adecuadas para sacar el enfoque que requiere el psicólogo, el médico, el psiquiatra, el criminólogo, el abogado, el de laboral, el pedagogo, entre muchísimos otros que trabajan. Pero aquí lo importante es que tú tengas la veracidad y la destreza de poder realizar tu herramienta y que si en un momento determinado tienes que tomar este formato al ser un servidor público y vaciar tu información ahí, nunca está de más que en la elaboración de tu propia herramienta tú puedas ampliarte un poco. ¿Por qué? Porque normalmente lo que sucede con las instituciones es que al tener tanta demanda de personas con las que tienen que hacer entrevistas, pues son formatos muy pequeños, muy prácticos y de rápido llenado. Que esto en su mayoría pues quedan muchísimas lagunas y se vuelve un trabajo monótono con poca practicidad que al final de cuentas cuando te toca estar presente en una audiencia y defender dicho dictamen que fue el resultado de la entrevista, en muchas ocasiones dices, ¿por qué puse esto? O me faltaba saber más de este tema, cosa que a lo mejor el Ministerio Público, el defensor de oficio o el abogado particular sí se han dado el tiempo como de investigar y ahí tú eres el que vas a quedar vulnerable y exhibido. Entonces, no hay como un tip al final de cuentas que hagas las cosas lo mejor posible y que te tomes tu tiempo. Yo sé que mucha gente te va a presionar, pero piensa que al nivel en el que estás, el único que va a quedar en tela de juicio por la falta de práctica o porque en un momento determinado no llegue a hacer su labor bien, eres tú. Así es que no hay como que te crees el hábito desde un inicio de hacer las cosas bien. Y por eso quiero tocar este tema. Es importante que en los ítems que se tocan dentro de la entrevista criminológica tú puedas desenvolver lo que a ti te consideres competente y necesario dentro de la entrevista obtener dicha información. No olvides que la entrevista es una herramienta en la cual nosotros como entrevistadores buscamos obtener la información. Hay entrevistas abiertas y entrevistas cerradas, hay entrevistas estructuradas, semiestructuradas y no estructuradas. Aquí lo interesante es que tú pudieras hacer como un consejo una semiestructurada para que en un momento determinado cuando realices la entrevista no permitas que la persona a la que tú estás entrevistando pueda tomar el control y te vaya a hacer que te pierdas o en muchas ocasiones cuando tenemos personas que están dentro de la entrevista fluyen muchísimo en conversación y esto hace que perdamos el hilo de esta entrevista. Recuerda que al final de cuentas tú tienes que tomar la pauta y tienes que ser el guía
de esta herramienta. Es por ello que quiero darte los 11 elementos que considero necesarios y que también la autora considera súper necesarios para que los tengas en tu formato. El primero es generales, chicos. ¿Qué podemos analizar en generales? No te voy a decir específicamente todo lo que tiene que llevar cada uno de los ítems porque relativamente este video me llevaría 3-4 horas. Por eso te estoy dando la bibliografía de consulta. Pero aquí lo importante es que recuerdes que tú tienes que hacer directamente tu formato. Entonces te voy a dar algunos tips que son súper necesarios ponerlos en cada uno de los ítems y desde luego, conforme tú agarres el hilo, podrías abundar un poquito en cada uno para que al final de cuentas las preguntas pautadas te den información que puedas proyectar en el ámbito criminológico. Por darte un ejemplo, desde luego en generales tenemos que poner el nombre completo de la persona que estamos entrevistando, la edad, la fecha de nacimiento, el lugar de nacimiento, el estado civil, si pertenece a alguna etnia, si habla algún dialecto o algún otro idioma. Hay muchos profesionistas que me han tocado que en este apartado ponen si hay, por ejemplo, tatuajes, cicatrices, el lugar, el significado de ellos o el motivo cómo se los realizó. También me ha tocado ver profesionistas que en este apartado ponen a qué se dedica, ¿sí? El nivel educativo al que llegó. Quiero que entiendas algo y con esto quiero hacer un paréntesis. El hecho de que pongas en un momento determinado una pregunta en el área de generales no quiere decir que esté bien o que esté mal. Solamente el tip es no la repitas en otra de las áreas. Si yo en este punto de generales quiero saber si es casado, cuando me voy al ítem de antecedentes familiares, ya no pregunto nuevamente si está casado. ¿Por qué? Porque la persona se puede sentir molesta, inconforme o incluso ignorada cuando ya te contestó una pregunta y la vuelves en otra área a preguntar. Te va a decir, ya le contesté, no me está poniendo atención o qué está pasando, en el mejor de los casos. Entonces, tienes que tener mucho cuidado. Por eso el formato que yo te sugiero que hagas de tu entrevista criminológica es a libre albedrío. Solamente manejamos algunas sugerencias, pero la estructura tú se la tienes que dar. Con ello también te invito para que no pierdas de vista que cuando estás realizando una entrevista, tú no puedes tener un contacto 100% en las hojas. Te pongo un ejemplo. Me ha tocado de repente en algunas cosas estar siendo entrevistada y que la persona esté tan atenta, llenando los espacios de la entrevista, que pierda el contacto visual contigo. Y eso significa en muchas ocasiones indiferencia o te puede en su lenguaje corporal estar brindando a ti información que necesitas y que por estar en un momento determinado agachado pierdes el contacto visual con la persona. Entonces, como otra sugerencia, puedes hacerlo con espacios para tachar, para palomear o puedes utilizar palabras claves que cuando esta persona que vas a entrevistar se retire del espacio, te pueda dar a ti toda la pauta para que ya hagas el llenado correcto y no se te vayan las ideas. Son tips, chicos, que a lo largo de la práctica a mí me han servido muchísimo y los cuales yo el día de hoy te comparto. Entonces, retomando ítems. Ítems son como las clasificaciones o las áreas que debe de llevar tu entrevista criminológica. La primera hablamos de generales, ¿sí? Toda la información. ¿Puedes poner estatura? Sí. ¿Puedes poner peso? Sí. ¿Puedes poner tipo de sangre? Sí. Lo único interrogante que te pondría yo es, ¿esto en un futuro, la información que tú estés recabando de cada uno de los interrogantes, tiene algún desenlace criminológico para ti? ¿Afecta en algo la cuestión de la conducta? Si la respuesta es sí, adelante. Tienes la justificación de hacerlo. ¿Sale? El segundo ítem o la segunda área que tú puedes abordar, estamos hablando de antecedentes familiares. ¿Sí? Los antecedentes familiares tenemos que poner, por ejemplo, básico, el nombre de mamá, el nombre de papá, si hay hermanos, qué número dentro de la familia de los hijos ocupa la persona que estás entrevistando, puedes poner el nivel educativo de la familia, el nivel económico,
Toda esta información que de acuerdo al contexto social familiar primario te puede a ti servir. No olvides algo que también es parte importante de este items. Cuando la persona que tú tienes ya forma un círculo familiar secundario, es decir, ya tiene esposa o esposo, ya tiene hijos, dentro del ámbito tienes que aprender a separar. Es decir, información de familia primaria, mamá, papá, hermanos. Información de familia secundaria, esposo, esposa, concubino, concubina, dependiendo de la situación, el género de la persona que estés tú entrevistando, hijos. Y de ambos tienes que obtener la mayor información posible. Estas que te estoy mencionando fueron algunas sugerencias. Desde luego, no vamos a repetir información que ya traigamos. Después de trabajar con los antecedentes familiares, vamos a trabajar con los antecedentes patológicos. ¿Por qué es importante los antecedentes patológicos? Porque de repente nos percatamos de que hay personas que fueron operadas o que sufrieron caídas o que han tenido algún tipo de trastorno ya diagnosticado, el cual ya es de consumo médico, o han tenido antecedentes de adicción y el cual consumen ciertos medicamentos por un diagnóstico. Todo esto nos sirve muchísimo a nosotros. ¿Por qué? Porque nos da la pauta y un seguimiento del comportamiento. No olvides que dentro de la entrevista al final de cuentas es una información que después tú con documentos públicos o privados tendrás que corroborar. Te pongo un ejemplo, que dentro de los antecedentes patológicos la persona nos diga que un médico le diagnosticó un medicamento. Entonces, desde luego, tiene que haber una receta médica que te tendrá que mostrar para que tú veas que esa información es fidedigna. En el momento de la entrevista, pues ponemos la información y al finalizar la entrevista nos vamos a dar la pauta de corroboración de dicha información. No en el momento vamos a entrar en la discusión con la persona de cierto que lo tiene, quién se lo dio, o sea, no, de ninguna manera. Recuerda que tu lenguaje como entrevistador habla muchísimo, no solamente el verbal, sino también el corporal. Y si tú en un momento determinado te pones a la defensiva o altanero, esto puede hacer que tu entrevista inmediatamente se bloquee. Y cuando esta persona se bloquea la información y al final de cuentas el que pierdes eres tú. Porque si tú no tienes una información completa, pues desde luego tú desenvolvimiento profesionalmente no tendrá los elementos necesarios para hacerla valer. Entonces, obtén la información, entrevista lo que tú consideres necesario, como que médico, el nombre, hace cuánto lo fue a ver, quién se lo recomendó, y ahí es donde tú, a través de la información que te están brindando, puedes irte ampliando un poco más. Por eso hablamos de entrevistas semiestructuradas, porque si la persona te está dando más información, pues puedes irla anotando rápidamente, ¿sí? Cuando terminamos de hablar de antecedentes patológicos, podemos empezar con lo que corresponde a toxicología. La toxicología tiene que hablar básicamente si conocen las drogas, si en un momento determinado ha consumido o ha probado alguna, a qué edad, con qué frecuencia, cuál fue la reacción, el motivo por el que lo hizo, cuándo fue la última vez del consumo. Y tienes que ser muy específico cuando hablas de drogas, porque en muchas ocasiones ellos detectan que droga solamente es cocaína, marihuana, algunos medicamentos controlados, pero dicen, no, pues yo solamente bebo alcohol y no tengo problema, al cabo esa no es una droga. Entonces, en las interrogantes que tú planteas debes de ser muy específico en cómo lo haces, que sea entendible para la persona a la que le estás realizando la pregunta y que desde luego sea amplia. ¿Para qué? Para que esta persona, si bien es cierto en lo que identifica no ha consumido, pero también te interesa saber si consume tabaco, si consume café, si consume de repente bebidas embriagantes. O sea, tu pregunta tiene que estar muy bien planteada. Después de toxicología puedes trabajar con el ámbito de vivienda. Cuando hablamos del ámbito de vivienda estamos intentando ubicar si el lugar en donde vives es propio, si es rentado, la zona, el nivel económico que tienen, cuántas personas viven ahí, cómo viven, qué tienen, qué no tienen. A lo mejor la pregunta del millón podría decir, oiga, Sayetzik, o sea, ¿para qué esta información?
Bueno, porque a partir de ahí podemos ver si las colonias son zonas criminógenas, si hay mucha demanda de la gente que vive ahí, pueden darse elementos como promiscuidad, ¿sí? Si estamos hablando de un nivel bajo económicamente, de acuerdo a la zona, medio, alto, esto nos va a ir dando la ideología total de con quién estamos tratando y que desde luego en las conclusiones podamos nosotros dar nuestro punto profesional de vista, ¿sí? Por eso es parte súper importante. Aunque haya otras áreas que abunden sobre ellos, recuerda que tu trabajo criminológicamente es tocar un poquito de todos los elementos de otras profesiones para que tú puedas tener una visión más amplia del pronóstico que tienes que dar en base a la reincidencia o posible reincidencia. Cuando trabajamos también con otro ítems, puede ser el educativo. Aquí tenemos que analizar qué nivel educativo tiene, a dónde fue al kinder, a dónde fue a la primaria, a dónde fue a la secundaria, a dónde fue a la preparatoria, dependiendo a quién estemos entrevistando. Si por algo hay espacios en los que dejó de estudiar, por qué lo hizo, qué hizo en este tiempo, si son escuelas públicas, si son escuelas privadas, si dejó rotundamente de estudiar, por qué dejó, o si no sabe leer ni escribir, bueno, ¿qué sucedió aquí? Toda esta información la requerimos. Si en el desenvolvimiento educativo tuvo problemas de ser víctima de bullying o si él realizaba, si fue reportado, si en algún momento tuvo conflictos con compañeros, maestros o directivos, si fue expulsado. Se me vienen algunas ideas que conductualmente a ti a la hora de obtener la información te pueden dar mucho margen para la proyección de tu profesión. Después de esto trabajamos elementos laborales, ¿sí? En qué ha trabajado, qué nivel tiene, si actualmente está trabajando, bueno, en qué empresa o en qué lugar trabaja, cómo es su desenvolvimiento. Hay que checar los periodos laborales, son súper importantísimos porque ahí nos damos cuenta qué tanta estabilidad tiene una persona o si brinca de un trabajo al otro con muchísima facilidad. También nos habla mucho de la personalidad del sujeto. Si ha tenido rencillas con los jefes o con los compañeros laborales, si tiene buenas recomendaciones, si no las tiene. Todo este tipo de altercados nos pueden en un momento determinado influenciar. De repente me ha tocado estudiantes que me preguntan, maestra, ¿usted en un momento determinado pregunta cuánto gana la persona? Bueno, aquí te lo dejo a libre albedrío. Si para ti es importante saber cuánto gana, adelante, lo puedes hacer. Si no es tan importante, no lo hagas. Yo como sugerencia sí lo hago de una manera muy ética y responsable porque a mí lo que me interesa saber es el estatus económico que esta persona tiene, porque de ahí puede darse que la persona reaccionó por una necesidad económica o puede determinarse que por eso se dejó influenciar o también puede en un momento determinar todo lo contrario, que tenía una enorme solvencia, que no tenía necesidad y que sí, aún así realizó la conducta. O sea, esto nos tiene en un momento determinado que ayudar a nosotros. Claro que no pierdas de vista algo muy importante. Tu ética profesional se ve de tajo en tu trabajo. Entonces, cuando una persona realiza la entrevista y escucha directamente toda la información y la nota, no tienes que estarla difundiendo ni compartiendo. A lo mejor puedes decir, ay, pues es obvio, yo lo sé, pero me queda claro y en mi práctica me ha tocado mucha gente que rompe este valor tan importante de la ética profesional y que el día de mañana que tienes en la parte clínica que darle este seguimiento a esta persona, a lo mejor posiblemente se bloquea y ya no quiera que tú la atiendas y tendrá sus derechos, desde luego. ¿Por qué? Porque si no hay una ética contigo de responsabilidad a la información que te están dando, pues imagínate la situación en la que se pone esta persona. Entonces, mucho cuidado con ello. Es información muy delicada, muy personal y que tienes que tener mucho tacto para manejarla. Después de trabajar con el ámbito laboral, te vas a antecedentes penales que son súper importantes para ti como criminólogo. A partir de esto tienes que hacer una excelente clasificación y analizar, saber si esta persona ha estado detenido en otro lugar, ahí mismo, si en un momento determinado hay antecedentes de la familia, ¿sí? Que algún hermano, padre, madre, hermana o esposo, esposa hayan estado detenidos por alguna causa similar o diferente. Esto nos habla de familias criminógenas también.
Si bajo alguna situación esta persona que estás entrevistando ya cometió conductas criminógenas, pues hay que ver de qué tipo, cuándo, en qué año, qué le influenció, y desde luego te darás el tiempo de investigarlo después para ver si sí tiene antecedentes. Si por algo no hubiera antecedentes, pues desde luego confírmalo, porque en muchas ocasiones recuerda que aquí en tu entrevistas existe una enorme manipulación de la información y que ellos no desean verse afectados, entonces por eso manejan esta información con doble fondo. ¿Sí? Cuando hayas trabajado con antecedentes penales, desde luego hay dos elementos aún importantes que tienes que trabajar. El acontecimiento por el cual lo estás entrevistando, ¿sí? Y que al final de cuentas tiene que ver porque a lo mejor cometió alguna conducta delictiva. Si es así, este espacio sí te sugiero que lo dejes como amplio para que esta persona te pueda explicar quién lo detiene, cuándo lo detienen, qué fue lo que sucedió, por qué se llevó a cabo este acontecimiento, por qué considera que estás ahí con él entrevistándolo, toda esta proyección. ¿Sale? Entonces, esto te da a ti la pauta de que anotes y escuches la versión de sus propios hechos y que desde luego en el fondo te puede ayudar para que también aportes tu conclusión. Hay una área dentro de la entrevista criminológica que se muestra muy delicada, y te lo digo delicada porque a mí las veces que he entrevistado a personal privado de la libertad, me percato que en muchas ocasiones, al ser yo mujer y ellos hombres, se puede mostrar un poco incómodo para ellos, y es la parte de la sexualidad. Cuando tú les preguntas en un momento determinado si han tenido relaciones sexuales, si a qué edad iniciaron en esta situación, tú me puedes decir, maestra, pero ¿por qué pregunta esto? Bueno, es un ítem completamente importante, lo cual lo requerimos, porque no todas las personas que están enfrente de ti van a tener perfiles de homicidas, de secuestradores, por robo, por tantos delitos, por feminicidio, por tantos delitos que existen. En muchas ocasiones te va a tocar trabajar con gente que está ahí por violación. Entonces, es un punto súper importante que debes de trabajar. No digo que no lo hagas, solamente digo que lo hagas con cautela, con tacto y con delicadeza. Y que las preguntas que vas a realizar sean porque en verdad, nuevamente te lo repito, van a darte a ti alguna aportación criminológica y no para subsanar tu morbo a nivel personal, porque en muchas ocasiones tocan a veces puntos dentro de los formatos que yo me quedo, bueno, ¿cuál era la importancia de esta pregunta que solamente incomodó a la persona? Y que recuerda que cuando estás realizando una entrevista criminológica, si bien es cierto, existe un rapport, que es donde tú intentas como en un momento determinado generar empatía con la persona para que ésta se pueda tener un poco de confianza contigo y brindarte su información personal, no es tan amplia como para que exista una enorme camaradería y ellos sin problema alguno te vayan a dar la información. Que no hay sus excepciones, que la persona quiera dar hasta detalles extras, pero la postura en la entrevista, tu lenguaje corporal a la hora que entrevistes tiene que ser con muchísimo respeto, cautela y sobre todo profesionalismo. Entonces, en este apartado te pido que analices mucho lo que quieras preguntar y que desde luego la información que obtengas le sepas dar el uso correspondiente. Cuando hayas terminado el último punto, ya lo puedes hacer cuando la persona se haya retirado, y es el vaciado del lenguaje corporal que esta persona pueda tener. Por eso te decía en un inicio que no puedes estar con las hojas aquí y perdiendo el contacto que estás teniendo con la persona, porque mucha de la información se te está yendo. Recuerda que para lograr tener una entrevista, pues tienes antes que dentro de tu formación haber trabajado mucho con algo que se llama lenguaje no verbal o comportamiento dentro de la entrevista no verbal. Esto nos ayuda a que aunque la persona intente manipularte con la información que te está dando, su lenguaje corporal, al ser de manera inconsciente, nos está proyectando lo contrario. Y tú tienes que tener la agilidad y el nivel de observación adecuado para que inmediatamente puedas tú detectar cuando la persona te esté mintiendo. Ojo, y otro tip. Cuando sepas que la información, de acuerdo al lenguaje corporal que te está dando la persona, es que te está manipulando, que te esté mintiendo, no lo confrontes de ninguna manera. Esto tú lo pones al final
de la entrevista y detecta en qué información que tú directamente le preguntaste fue la base para que él empezara a modificar las respuestas que te estaba planteando, porque ahí a lo largo de que tú le empieces a dar terapia individual o algunos temas que abordes en terapias grupales, desde luego serán temas de enfoque que tendrás que tomar para fortalecer esta problemática que trae esta persona. Este punto lo puedes hacer cuando la persona ya se haya retirado y que desde luego hagas el vaciado de la información. Último tip súper importante, chicos. Cuando tengan una serie de entrevistas criminológicas que realizar de manera consecutiva a diferentes personas, te pido que te tomes un espacio mínimo de 10 minutos, donde este formato que tú has realizado de acuerdo a tus necesidades quede completamente lleno antes de que otra persona se siente y tengas que entrevistarla. Porque en muchas ocasiones decimos, es que tengo tanto trabajo que al final lleno yo los huecos que me hagan falta. Pero esta información se confunde después de 2, 3 personas que estás entrevistando y puedes al final de cuentas poner información que no era la correcta a la persona que no te la dijo. Entonces ten cuidado con ella. Yo sé que a veces la demanda laboral que tenemos es demasiada, pero preferible hacer las cosas de manera correcta en tiempo y forma antes de que puedas cometer una equivocación que te pueda costar el que te exhiban o el que en un momento determinado en una audiencia quedes mal tú como profesionista. Mucho cuidado con esto. Son 11 ítems, los retomo rápidamente para que los anotes en caso de que no cuentes aún con la bibliografía. Generales, antecedentes familiares, antecedentes patológicos, toxicología, vivienda, educativo, sexualidad, laboral, antecedentes penales y el relato de los hechos. Y al final, el comportamiento que tuvo dentro de la entrevista. 11 ítems rapidísimos. Yo de repente también los anoto para que en el momento en el que estoy hablando contigo no los pierda de vista y me vaya a saltar alguno. Recuerda un dato importante. El orden del factor no altera el producto. Entonces aquí lo importante que te quiero dar a entender es que solamente el primero, que es generales, y el último, que es el comportamiento que tuvo dentro de la entrevista, no pueden cambiar de lugar. Si tú consideras que para ti es más importante como número 1, después de generales, tocar antecedentes penales, lo puedes hacer. Si consideras que el 2 es más importante laboral y no en el orden que yo te los comenté, el orden del factor no altera el producto. Tú hazlos. Los únicos que no pueden cambiar de lugar es el primero, que es generales, son los datos básicos, y el segundo, desde luego, que es el enfoque directamente que nos habla acerca de cómo se comportó la persona dentro de la entrevista. Espero que te pueda servir. Desde luego, chicos, este formato de entrevista que te estoy dando es en la parte clínica. No estoy hablando de una entrevista para recursos humanos o para perfilación de sujetos. Estoy hablando de entrevistas que se realizan a personas que se encuentran privadas de la libertad o personas que están dentro de algún procedimiento penal y que desde luego al final te pedirán un dictamen criminológico para que hables de la conducta antisocial que cometieron, y va encaminado a esta solicitud de uno de los suscriptores que me pidió de antemano que habláramos de ello. Te agradezco muchísimo la atención, espero que este tema te sirva mucho. No olvides darle like si en verdad consideras que te agradó, que fue muchísimo de tu ayuda. Sigo pendiente, chicos. Abajo déjenme, por favor, de los temas que necesitan que se les brinde información, y desde luego no dejen de suscribirse, porque gracias a eso seguimos este año que vamos comenzando con todo el interés y desde luego con toda la fuerza para que sea otro año más, si nos lo permite la vida, lleno de información y de actualización para nosotros los criminólogos. Me dio mucho gusto saber de ustedes y espero verlos en la siguiente cápsula la próxima semana. Hasta luego.